Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy en Enfoque nos proponemos hacer un ejercicio didáctico pedagógico. Yo lo he querido titular como una clase práctica de Derecho y para ello vamos a contar con los mejores profesores, y nunca mejor dicho, porque son profesores. Vemos primero nuestro vídeo. El anuncio se produjo el pasado 10 de enero. Para unos pudo ser un regalo de Reyes tardío y para otros otra rebaja más del sistema legislativo español. El Partido Socialista registraba ese viernes, 10 de enero, en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con la que trata de acabar con lo que Patxi López calificaba como el mal ejercicio de la acusación popular, las causas judiciales con motivaciones políticas, los pronunciamientos de jueces y fiscales sobre asuntos judicializados y los delitos de ofensas contra los sentimientos religiosos. La proposición lleva por nombre Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. La reforma propone la modificación del Real Decreto del 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la supresión del artículo 525 del Código Civil y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los puntos principales que trata la proposición de ley son los siguientes: supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. La ley propone que se derogue el artículo 525 del Código Penal, que se refiere al delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. Con respecto a la acusación popular, por un lado reconoce el ejercicio de la acción popular a los ciudadanos, extendiéndolo a ciudadanos de nuestro ámbito europeo, pero niega este ejercicio a los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, las personas jurídicas o entes públicos de cualquier clase y, en particular, el Gobierno y la Administración General del Estado, los gobiernos de las comunidades autónomas y las entidades locales y sus respectivas administraciones. También estaría restringida para los miembros de las carreras judicial o fiscal y las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, entre otros. La modificación suprime también la exclusión del ejercicio de la acción penal a los familiares aludidos. La nueva norma exige además que para personarse como acusación popular exista un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente. Se establece que el juez inadmitirá la denuncia cuando se base en meras hipótesis, sin un mínimo fundamento de credibilidad, o en informaciones periodísticas o contenidas en cualquier medio o canal de comunicación o difusión, sin otros datos o elementos fácticos que sirvan para acreditar indiciariamente los hechos denunciados. Van las leyes donde quieren los reyes, recordaba nuestro querido amigo Carlos Rodrigo en su columna de la Tribuna de Toledo hace unos días. Un dicho tan toledano, no en vano, tiene su origen en la arbitrariedad de Alfonso VI con Toledo y con el rito hispano-mozárabe, un monarca empeñado en hacer cumplir su parecer independientemente de la razón. La libertad nunca hace buenas migas con los testarudos, con los que se empeñan en legislar para sí mismos, mal usando un sobado escudo ya tan agrietado construido por y para todos. Terminaba su columna, esta vez citando a Plauto y Shakespeare. Hoy en Enfoque nos proponemos abusar de la sabiduría de nuestros invitados para que nos ilustren, guíen y alejen de testarudos y arbitrariedades. Bueno, pues así ha sido nuestro vídeo introductorio y el siguiente paso en este programa es presentar a nuestros invitados. Israel Sánchez, abogado, profesor que lo fue del Instituto de Empresas y, bueno, pues hombre muy vinculado a de hecho, sigue ejerciendo la abogacía en Toledo. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por vuestra invitación. Bueno, recordábamos que a principios de Radio Santa María también venías por aquí, ¿no? Sí, sí, cuando eres joven y atrevido, vienes por aquí y opinas de todo. Era un poco más temático, eran temas más propios de la fe, pero sí, sí. Bueno, pues lo recuerdo ahora, con mucho cariño. Como a un joven y no sé si suficientemente atrevido, pisas este plató, o sea que yo creo que es una buena continuación. Te agradezco, ¿no?, lo de joven, porque llevo 30 años, ¿no? Quizás sí, pero soy el más joven, pero sí. ya... Yo creo que el 30 es gracioso. un número una cifra que nos está
vinculando a todos los que estamos aquí, bien sea por ejercicio, bien sea por otras cuestiones. Miguel Ángel Collado, catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Castilla-La Mancha. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, muchas Eres gracias. el veterano entre nuestros invitados de hoy. Hoy sí, otro día no. ¿Les vas a dar una práctica? No, yo aprenderé yo. Más. Y tenemos también con nosotros a Víctor Sánchez Beato, abogado y profesor de práctica jurídica. Buenas noches, Víctor. Un placer estar con vosotros. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por atender nuestra llamada y bueno, y por recordar con nosotros una parte de su infancia y juventud en este edificio de la calle Trinidad número 12, ¿no? Mi padre estuvo muy vinculado a los Luises y a los Joscas, y yo me acuerdo que siendo pues un mocoso venía aquí a poner el Belén, concretamente. Sí. Además, era un Belén espectacular porque nos dejaban emplear escayola, hacer ríos y demás. Sí, lo estaba abierto al público y tengo muy buenos recuerdos de aquella época y de esta casa. Bueno, pues esta casa, Trinidad número 12, que está en ese proceso de traslado, ya lo contaremos un día cómo va ese traslado y también contaremos con ese recuerdo de este edificio porque tenemos algunas fotos de hace un montón de años muy, muy curiosas sobre cómo fue la remodelación de este edificio. Decía yo a nuestros telespectadores que lo que hoy vamos a hacer es una clase práctica de ejercicio del derecho. ¿Por qué? Porque cada vez hay más presencia del ámbito legislativo y jurídico en lo que es el día a día de la información política. Cada vez están como más mezclados los asuntos de tribunales con la información política y en muchas ocasiones también es verdad que conforme van los tiempos pues damos demasiadas cosas por hecho, ¿no? Nos ha pasado ahora con la proposición para anular la acusación popular, pero es solamente la excusa para hacer una especie de examen de conciencia y decir, ¿sabemos realmente los ciudadanos de a pie pues qué es una demanda, qué es una querella, qué es un auto? ¿Cuándo comienza qué es la diferencia entre un proceso de instrucción y un proceso penal, por ejemplo? Así que voy a abusar de vuestro ejercicio para eso. Así a bote pronto, ¿creéis que hay una buena formación jurídica en la sociedad española, Israel? Evidentemente no, porque del ejercicio lo que ves es que cuando una persona tiene un problema acude a un profesional o se informa más, pero le importa la solución del problema y la técnica, digamos que le aburre. Lo que él tiene es una situación. Y a nivel, digamos, más elevado de grandes problemas o de grandes intereses, que son los que esta ley toca, pues ocurre un poco lo mismo. Cuesta un poco saber la trascendencia de las cosas, la importancia que tiene esta derogación o esta limitación de la figura de la acusación popular. Y así, claro, si ya pasamos al caso práctico, la gente quizá puede entender más que esta figura garantiza nuestro sistema. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema hay unos elementos que hacen que seamos libres y que vayamos por la calle de una manera tranquila y confiada, como hemos vivido estas últimas décadas, pensando que el sistema nos protege. No es un país en el que tengamos la mala suerte de otros países de tener que ir mirando a la izquierda o a la derecha con una inseguridad. Y en el ámbito jurídico también pasa lo mismo. Nos creemos que la justicia funciona. Y la justicia funciona. Y en sus primeras instancias se comprueba como con muchos defectos, con mucho retraso, pero sí hay una sensación de que vas a recibir una sentencia apropiada a tu problema, una sentencia justa. Donde se complica un poco más esta percepción es cuando hay unos intereses políticos, económicos de importancia. Y por eso el situar esta figura como una prevención que tiene nuestra Constitución de que los ciudadanos, cualquier persona física o jurídica, que no haya sido condenada por calumnias, 2 veces creo que dice la ley, pues pueda, no solamente en estos grandes casos, sino en cualquier caso, pues personarse y ayudar, digamos que está previsto para un buen fin, para que se haga justicia. Bueno, iremos luego poco a poco limitando. Dice el refrán que pleitos tengas y los ganes, Miguel Ángel. Hay una desconexión entre la sociedad y la justicia. Luego también, Víctor, quiero que hables sobre este tema. Y hay una percepción de que cada vez más la política tiene una injerencia directa en las cuestiones de las leyes. Claro, tiene que tenerla, porque los políticos son los que hacen las leyes, pero otra cosa es tener una injerencia. Sí, vamos a ver. Empezando por tu primera pregunta que has hecho antes a Israel.
hay ignorancia de la gente sobre el mundo jurídico, sobre los conceptos jurídicos, sobre el derecho civil, que es una compraventa, una hipoteca. Pero sobre todo lo que más me preocupa es que últimamente, como todo el mundo opina públicamente, De todo. se opina alegremente y se informan mal, se desinforma a la ciudadanía. Entonces, muchas tertulias televisivas, no está evidentemente, son contraproducentes porque informan equivocadamente a los ciudadanos sobre cómo funciona la justicia, qué es la justicia, para qué está la justicia, los trámites, el papel de las partes. En primer lugar. En segundo lugar, la pregunta. Evidentemente, una utilización de la legislación y del derecho abusiva. Un solo dato. Este último año. El año pasado, el 33% de las normas con rango legal han sido bajo forma de decreto ley. Es la forma más tajante de legislar sin participación prácticamente de nadie. Por lo tanto, hay un abuso de la legislación y del derecho al servicio de los intereses de quien maneja el derecho. Víctor, Sí. 20 años ejerciendo la práctica jurídica, que vamos a explicarlo, Sí. es como una especie de puesta a tono de los abogados recién salidos de la universidad, ¿no? Tienen que pasar como unas prácticas, ¿no? Efectivamente, sí. Yo llevo 42 años de ejercicio y llevo unos 25 o 30, no me acuerdo ya, Sí. dedicándome a esto. La formación era un defecto que tenía nuestra formación. Nuestra formación era muy teórica y bueno, pues va al derecho en general y es la misma formación para un juez que para un abogado, que para un fiscal, que para un registrador de la propiedad. Luego cada cual hace su oposición o sigue su camino y se forma en ese aspecto. Pero los abogados no tenían esa formación. Aquí parecía que abogado podía ser cualquiera con tal de tener un título de derecho en el bolsillo y que no requería más formación. Entonces se está intentando, todavía no se ha logrado del todo, pero se está intentando pues corregir a base de estas escuelas de práctica jurídica, del máster, que han implantado los másteres las universidades, que son específicamente para el que quiera dedicarse al ejercicio de la abogacía. En cuenta que aquí en España no existe, pero y seguimos diciendo que basta con que alguien tenga un abogado para considerar que ha sido defendido eficazmente. Estados Unidos tiene lo que se llama un recurso por defensa ineficaz. Es decir, no todo el mundo puede ejercer una defensa, sobre todo penal, que es donde estamos jugando con la libertad de los ciudadanos, y entonces requieren una serie de requisitos para que se pueda ejercer, y si no se ha cumplido con ese deber sagrado de la defensa, pues incluso se puede revocar. Aquí no, pero estamos intentando sí formar a los abogados en algo que completa la formación que han recibido las universidades, pero completa específicamente para lo que es el desempeño de la abogacía ante los tribunales. Bueno, aunque Israel nos ha explicado, nos ha dado unos matices de lo que es la acusación popular, pero vamos a definir técnicamente la acusación popular. Vamos a ver didácticamente. Hay Sí. 3 maneras que participamos los ciudadanos en la administración de justicia, o sea, a través de la acusación. Entonces, una sería el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal se supone que representa a todos los ciudadanos, representa a la ciudadanía y que defiende la legalidad. En teoría, el Ministerio Fiscal puede tanto acusar como defender. Lo que él quiere es que se respete la legalidad y se cumplir. Segunda sería lo que es la acusación particular, es decir, la víctima del delito, el ofendido por el delito o el perjudicado o sus herederos pueden ir al juzgado y reclamar que se haga justicia. Y la tercera, y que está ahora en entredicho, y nunca había estado en entredicho, es la acción o acusación popular. Esa es la que puede ejercer cualquier ciudadano, aunque no sea víctima directa del delito. Es decir, yo puedo personarme como acción popular, por ejemplo, pues en un tema de menores, que no es ni mi sobrino, ni mi hijo, ni nadie. O puedo, que es lo que hacía, por ejemplo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Sí. en temas de abusos a menores, en temas de Violencia de género, esa agresiones perso- a docentes, a efectivamente. médicos. Ahí yo también me podría personar, como don Víctor Sánchez Beato, ejerciendo la acción popular. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las 3 maneras. Claro, ¿qué interés tiene la acción popular? Que vamos a imaginar que no hay un perjudicado directo por el delito, simplemente, pues, vamos a ver, no sé, cualquier tipo de delito que dice, bueno, lo lleva el Ministerio Fiscal, un delito de odio, por ejemplo, a una comunidad religiosa o a un colectivo racial. Lo lleva el Ministerio Fiscal, pero no hay vamos a decir, una persona de color o un católico o un judío directamente perjudicado. Si
recortamos la acción popular y el Ministerio Fiscal no quiere perseguirlo, se queda impune. Entonces, vamos a ver, hay veces que la acción popular suple, no le voy a decir la desidia del Ministerio Fiscal, pero sí la falta de interés por perseguir determinados delitos. Hay muchas acciones populares, por ejemplo, el caso Nos o... Eso iba a lo práctico. Eso sí, hay que regularlo un poco, eso sí es cierto. ¿Coincidimos en que hay que regularlo? Bueno, el Tribunal Supremo tiene ciertas doctrinas, pero son muy casuísticas. Y claro, como decía yo antes, a esos niveles, con perdón, al nivel de que se está acusando a una infanta de España, hija del rey, pues claro, ¿cómo suponer que no hay influencia? Evidentemente puede haberlas. Pero se ha matizado sobre el interés que está detrás, lo que se tiene que proteger respecto de cada caso. Es decir, hay el caso Botín, que fue muy famoso, el banquero fue acusado pues de lo que no se puede hacer legalmente, que es mover un dinero y llevártelo a otro sitio, es decir, de una sociedad a otra sociedad de manera ilegal. Bien, te saltas la ley y puede ser un delito. Pero ¿a quién has perjudicado? ¿No? Entra el Tribunal Supremo a decir, oye, ¿a quién has perjudicado? Y estamos hablando de Botín, no estamos hablando de Israel Sánchez. Entonces, claro, ahí se dijo por el Tribunal Supremo, bueno, digámoslo así, esto no tiene tanta importancia, a quién se ha perjudicado, y se absolvió al banquero, con toda la polémica que tú quieras, pero el Tribunal Supremo hace un ejercicio de justificación de si eso que viene a proteger la acusación popular tiene sentido o no tiene sentido. En el caso de una infanta, ¿qué ha ocurrido? O en el caso que yo he leído brevemente, por ver algún caso antes de venir famoso, existe también el caso Atucha. Hay un delito de desobediencia. El consejero de Interior vasco. Sí, que por un delito de desobediencia, pues el Tribunal Supremo toma la opción contraria, es decir, bueno, aquí sí está justificado, ¿no? Claro, dentro de lo que es la libertad de personarse y proteger un interés jurídico ofendido, pues también está ese matiz que ya en estos casos, muy pocos, venía ejerciendo el Tribunal Supremo. O sea, que no era una cosa alegremente a disparar, porque eso es la excusa, que ahora se dice desde el poder, todo tipo de excusas para proteger lo que se está protegiendo. Que sí que había un run en el sentido de decir, bueno, esto de la acusación popular hay que de alguna manera ordenarlo más allá de la jurisprudencia que haya tenido el Supremo, ¿no? Sí, pero se estaba, perdóname, sí, se estaba ordenando de otra manera. Vamos a ver, lo que no podía ser es que, y me llama poderosamente la atención que precisamente el PSOE, que es el que está en el gobierno, hable de regular esto cuando se tenía 1000 marcas blancas, vamos a llamarlas así, que se personaban como acción popular en los distintos procedimientos. Asociación de abogados y abogadas por la democracia, asociación de abogados y abogadas iguales, y entonces te encontrabas a veces que ibas defendiendo a alguien, solía ser temas políticos, y te encontrabas 7 acciones populares enfrente. Entonces, esta es otra de las cosas... pero es que en un tribunal constituido puede haber más de una acusación popular. Yo pensaba que todas iban a una. Eso es lo que se está empezando a regular y se ha dicho en los últimos casos. Se ha dicho, no, unifíquense ustedes, porque claro, tú te encontrabas... Se supone que todos van a defender lo mismo, ¿no? Sí, pero tú te encontrabas con que eras abogado de la defensa y estabas tú únicamente allí y te encontrabas a 7 abogados de acción popular, aparte del fiscal, que decía, tenías que decirle a su señoría que usted me dará usted el mismo tiempo que para hablar que les va a dar a todos ellos, porque si le da 10 minutos a cada uno hablan 70 y yo solo 10. Estabas en una cierta desigualdad de armas. Ya han empezado a decir, no, mire usted, una acción popular. Se lo han dicho, por ejemplo, creo que al PP y Vox en no sé qué asunto concreto. Una acción popular. Y se ponen ustedes de acuerdo, si no digo yo quién hace la acción popular. Porque si no esto. Había otro uso perverso de la acción popular. Y era pues el abogado que se persona en una causa como acción popular, que no tiene nada que ver con el asunto, y lo que hace es coge las actuaciones y se las filtra a la prensa. Y bueno, eso hacía mucho. Que hablar. Interview, una revista desaparecida, lo hacía mucho. Se personaba un abogado, cogía las actuaciones y las filtraba a la prensa y las iba publicando como si fuera un folleto. Eso también se tendría que regular y se tendría que corregir. Ahora, de ahí a decir vamos a quitar la acción popular, me parece que es buscar la impunidad y que tiene un cierto tufo a autocracia, a decir, mi fiscal, como diría nuestro presidente de gobierno, pues verá cuándo acusa o cuándo no acusa, pero la independencia del Ministerio Fiscal se está poniendo en entredicho. Si no hay un perjudicado directo, como decía Israel, lo que sea,
¿quién va a perseguir eso? Pues muchas cosas ha sido por la acción popular o por la acción de los periodistas. Eso que se habla de los recortes de prensa, no recortes de prensa. Sí, Lo cierto bueno, es que ha luego sido una tocamos ese noticia tema en de la las que luego- filtraciones sí. y los recortes. Miguel Ángel, ¿querías hablar? Sí, era eso mismo. Es decir, los casos que ha citado Israel y luego Víctor, claro, son casos en los que el Ministerio Fiscal deja de acusar, se abstiene por desidia o por convicción, que también Sí, por que convicción puede- política, de bueno, que que no hay aquí no caso y hay ya está. asunto. Tal. Perfectamente. En ese caso, consecuencia del Tribunal Supremo, como no acusa al Ministerio Fiscal, la No hay acusación caso. popular no basta y absuelvo al acusado. El problema de la acusación popular que suple en su caso la desidia o el desinterés del Ministerio Fiscal. Esa es la clave del problema. Claro. Sí, es que hay que explicar una cosa para quien no entienda bien la figura del Ministerio Fiscal y la de la acusación popular, es que en nuestro sistema el Ministerio Fiscal se supone que actúa independientemente, pero es un órgano jerárquico. En el sistema nuestro, el fiscal general del Estado antes, hace unos años, era nombrado un poco más en consenso por los grandes partidos con una figura supuestamente independiente, ¿no? Por ejemplo, el fiscal Torres Dulce, Sí, que era una persona de prestigio y pues fue de común acuerdo nombrado. Se supone que ahí hay como una búsqueda sana de una imparcialidad. Hoy en día no es así. Estos últimos gobiernos han utilizado, bueno, ni siquiera han consensuado quién quieren poner, con lo cual esa persona que tiene toda la jerarquía sobre el resto de fiscalías y fiscales de España da órdenes que deben ser acatadas. Entonces, esas órdenes a acatar por el superior jerárquico finalmente tienen al fiscal general del Estado, hoy en día pues que vemos que está acusado de delitos, y ese fiscal general del Estado ha sido nombrado por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno. Entonces, la acusación popular es un equilibrio de nuestro sistema muy bueno ahora, que estamos viendo que en cualquier caso político, claro, si acusan a tu mujer y eres el presidente del Gobierno, tienes todo el poder de la Fiscalía. ¿Qué nos queda para un caso así? Nos queda una acusación popular, únicamente esto. Estamos ya en la práctica de verle el sentido a que esta figura en nuestro sistema tiene sentido, porque no hay un ministerio fiscal independiente. En otros países en los que pueda haber un ministerio fiscal elegido de otro modo y con total independencia, quizá la acusación popular pues tendría menos sentido porque la imparcialidad de los fiscales es algo muy evidente. Todos conocemos casos, ¿verdad?, en la práctica, en los que vemos un fiscal que se faja y se va contra el poder. En un delito de medio ambiente dice, no, aquí la Junta lo ha hecho mal, y hace su informe. ¿Y recibe presiones o no recibe presiones? Da igual. Tú estás viendo que un fiscal ejercita su trabajo de una manera leal. Y pues otro tipo de dejadez o de no persecución, y ese es el día a día. A altos niveles, esta acusación popular toma una importancia. Que conste que los temas de actualidad los están metiendo ustedes en el que yo no estoy abriendo la boca. Pero así preguntas muy porque está muy interesante la conversación, pero muy concretas. ¿Existe la acusación popular en otros países de nuestro entorno, Miguel Ángel, esta figura? En pocos países, pero el problema es que hace falta una visión global. Es decir, hay que ver todo el sistema jurídico de cada país, cómo funciona. Hemos visto, por ejemplo, que ahora Biden da indultos preventivos, que Claro, para nosotros sería indultos impensable. preventivos. Es decir, hay que ver el sistema jurídico. En España tenemos un sistema acusatorio, una fiscalía que muchas veces, o a veces, matizo, a veces, es de dudosa independencia e imparcialidad. Si el principio acusatorio de la fiscalía, en algunos casos, es dudosa, nos quedamos sin nada, como decía. Hay una cosa Israel. Por tanto, será distinto el sistema español a otros países, pero hay que ver el sistema jurídico en su conjunto, no solo esa figura concreta. Hay una cosa fundamental que la gente ignora muchas veces, y es que aquí no puede acusar nadie más que las figuras que hemos dicho. Un juez no puede acusar. Con lo cual, si el Ministerio Fiscal no acusa y no hay acusación popular, ese delito no prospera. Su enjuiciamiento, con lo que es nuestro sistema, no permite al juez seguir. Y habría que archivar cualquier caso. De ahí la importancia de que exista alguien que acuse cuando hay un fundamento, porque el juez no puede hacerlo. Bueno, un juez no puede acusar, pero bueno, está muy reciente la filtración que hubo ayer de la vista también de un caso muy mediático, el caso de Rejón. Ojo, preguntitas que hacía el juez. Víctor, yo te comentaba antes, ese lenguaje
parece que no pega en un tribunal. Yo me quedé un poquito así... Es un juez de instrucción, o sea, es decir, al ser un juez de instrucción, pues lo que está haciendo es intentar instruir el procedimiento y le está tomando declaración. La declaración se suele hacer en un lenguaje coloquial. O sea, que eso es normal. Eso es normal. Lo que de pasa es que las normalmente tetas, no el se culo y todo filtran eso. esas declaraciones, pero sí estamos acostumbrados a que nos dejen llamar al pan pan y al vino vino, por decirlo de alguna manera, Sí. y si es un delito de tipo sexual, pues que nos dejen llamar a las cosas por su nombre, ¿me explico? O sea, Otra cosa es, que comentábamos fuera de cámara, que ya en un informe un abogado siga empleando el mismo lenguaje, o un juez siga empleando el mismo lenguaje, que puede ser incluso soez, si no hace falta a los fines que se persiguen. Efectivamente, viendo el vídeo, la declaración del señor Errejón, las preguntas son muy directas y, como digo, no emplea el instructor ningún eufemismo. Se refiere a las cosas directamente y con un lenguaje pues crudo y descarnado. Sí es normal, para bueno, hacerlo. pues si es normal, pues está bien que se diga. Lo que se busca es que quede claro lo que se está Claro. preguntando y quede clara la Decía contestación. Israel que el Ministerio Fiscal es un órgano jerarquizado. ¿No existe libertad de conciencia para los fiscales? Si reciben una instrucción, todos tenemos mucho trato con los fiscales, la tienen que acatar. ¿Qué consecuencias tiene si no la acatan? Las tendrá. Vamos a ver, es incluso para retirar una acusación un fiscal, cuando le viene a mí me llamaba esto mucho la atención porque me lo contó además Antonio del Moral, que ahora es magistrado del Tribunal Supremo, cuando él estaba en la Secretaría Técnica de la Fiscalía del Supremo. O sea, para retirar una acusación, él tiene que pedir el placer del superior, del jerárquico, el fiscal jefe de la audiencia que corresponda. Si no, no la va a retirar. Pero es más, aunque le den el placer y demás, yo en 42 años me han retirado 2 acusaciones. Por el contrario, sí lo que hacen muchas veces es decir, pedir las penas del infierno para el acusado, pero luego decir, bueno, pero este Ministerio Fiscal no se pondría una sentencia absolutoria. Y están dándole al tribunal la posibilidad de absolver, pero no se están apartando de la jerarquía del Ministerio Fiscal, no están retirando la acusación. O sea, es que es lo que hablaba antes Israel, lo que decía, que no hay esa libertad por parte del Ministerio Fiscal. Hay una Es un órgano jerarquizado. Ya. Hay una cosa importante en esta reforma que hoy nos trae y que también debe ser explicado a los espectadores, y es que todo procedimiento penal, tú lo explicarías mejor, tiene 2 fases. Una de investigación, que aquí damos por supuesto que la gente sabe lo que es una instrucción. Instruir es investigar. Es una ¿Qué es lo primera que vimos fase. ayer en él? Efectivamente. Y segunda cuestión, una fase de juicio, llamémoslo así, no técnicamente. Lo que se está diciendo ahora es, en esa fase de investigación, se quita la acusación popular. Y la dejamos de comparsa en el juicio, cuando no ha tenido posibilidad ni de interrogar ni de proponer prueba. Entonces, si maquillamos el tema diciendo, bueno, va a quedar para la segunda fase, que es la del juicio, como nuestros espectadores pueden pensar que esa fase es la importante, cuando es al revés. Ahí está el pescado vendido de lo que se va a probar en ese momento concreto, pero que viene de años de buscar o de investigar o de este interrogatorio o de la siguiente investigación técnica que te hace la Guardia Civil y que se necesita. Todo eso lo puede proponer la acusación popular. Si le quitas esa posibilidad de unas escuchas telefónicas, de obtener datos bancarios o de cualquier otra prueba necesaria, la van a presentar como, bueno, pero sigue estando, cuando en realidad es algo Pero digamos inoperante. que no puede utilizar todas las herramientas a su servicio. Efectivamente, se limita su participación. Ya. Deja de ser Yo no sé si grupo piramidal. este programa es bueno o malo, porque me estoy dando cuenta de que son tan didácticos y tan pedagógicos nuestros invitados que nos están dando una vuelta por cómo funciona la justicia. Y lo decíamos antes, Miguel Ángel, claro, hay mucha desconexión entre la sociedad y la justicia, hay mucho ruido mediático, político, y yo no sé si esto es bueno, que seamos tan claros. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? Es fundamental ser claros y dar las ideas esenciales. Mira, yo creo que ha fallado el Estado de Derecho en nuestro país, es una broma, es una boutade. Cuando sale alguna famosa y dice, voy a hablar con mis abogados, como varios, si tuviera sí. varios abogados. Eso, desde hace 20 años, en los tertulias salían esas figuras, ya la gente empezó a aparecer con este derecho. Y luego, insisto, en cualquier emisora de radio y de televisión aparece cualquier persona opinando jurídicamente si la instrucción está bien hecha o está mal, opinando sobre pruebas que ni ha visto que existen
y ya dices que el juez ha actuado bien o ha actuado mal. O sea, que hay una desconexión tremenda. Tremenda. Sí. Bueno, el tema de las filtraciones, yo sin Y luego, querer- perdón que te interrumpa, Sí, una cosa que sí. me preocupa mucho también es cierto. Y estos ellos son algo en ejercicio. Otro problema es que luego a un cliente, me imagino, no siempre es fácil explicarle por qué ha perdido el juicio. Porque Es muy el difícil cliente explicarle. dice que Hombre, es que está a perder colocado no y va a gusta ganar. Y ninguno. no, vamos a ver, hay una suma que decimos los abogados. Nosotros, si el cliente ganamos el juicio es porque tenía razón. Y si lo perdemos es porque nosotros lo hemos hecho mal. O sea, eso siempre va a ser así. Es muy difícil decirle a alguien, no solamente tiene usted que demostrar que tiene razón, sino que además tiene que dársela. Digo, porque si vamos a un juicio, hay dos puntos de vista enfrentados, ya sean civiles o penales. Hay alguien en penal, alguien dice que usted lo ha hecho y usted dice que no lo ha hecho. Bueno, pues será el juez el que tenga que dilucidar. Pero es muy difícil explicarle. De todas maneras, al paso lo que tú dices de la desconexión, en España todos somos entrenadores de fútbol y juristas. Opinamos sobre la alineación del equipo nacional y también opinamos sobre casos que se están dilucidando todavía. Damos nuestra opinión, si se debía hacer, sin tener fundamentos ni base, ni para ser entrenador de fútbol, ni para criticar cómo es la actuación de un Sí, juzgado vamos con o esos sí. elementos que en muchas ocasiones han promovido acusaciones populares, entidades. Bueno, se nos ocurre el sindicato o la agrupación, yo no sé, al principio era el sindicato, ahora yo no sé cómo se llaman, Manos Blancas, que promovió, Limpias. Manos limpias. limpias, Manos Limpias, Sí. que promovió el caso NOS, esas plataformas de Sí. abogados por la democracia, Sí, sí. varias, hay también otras plataformas. Claro, parece que siempre están en todo aquello donde siempre hay ruido político, tal. Pero claro, yo no sé hasta qué punto es esto también la máxima, ¿no? Si van conmigo son muy buenos, pero si van contra mí son muy malos, ¿no? No sé hasta qué punto yo creo que hay que... Es que vivimos en la España que no queremos, que es la España del sectarismo. Y eso no era así hace unas décadas. Y yo he vivido en otra España en la que podías ser estudiante en Madrid y en tu colegio mayor vivías rodeado de gente que te enriquecía porque eran de un ámbito político contrario, pero te encantaba discutir. Tenías 20 años y discutías todo lo discutible. Y eso ahora enfada. Eso ahora ya no eres de los míos y eso ahora hace que veamos al sindicato Manos Limpias de un lado y a los ecologistas de otro. Y son de los míos o no lo son. Depende de las causas que sigan. Vox, por ejemplo, ha seguido toda la causa contra el separatismo. Si no fuera por un partido político que se persona, Espinosa de los Monteros estaba allí fajado todos los días y luego había un seguidismo. Pero si no fuera por que se podía, todo lo que ocurrió en el año 2017 y demás, nos acordamos de las imágenes que hemos visto, se hubiera quedado sin perseguir todo aquello. O sea, una declaración de independencia, el Ministerio Fiscal... unas agresiones a policías, un estado de sitio prácticamente de Barcelona, se hubiera quedado sin perseguir. Es decir, la importancia de la acusación popular, del acceso a la justicia, a veces marca mucho políticamente, claro. ¿Qué ocurre con esos sindicatos? Pues que ha habido corrupción en todos sitios. Donde hay ese poder de ponerle una querella a un banquero famoso y de hacerle un daño tremendo, salvo que me favorezcas en... Claro, estás generando una posibilidad de corromper el sistema. Pero eso ha sido, bien, parte del sistema. ¿Y cómo lo regulamos? Bien, hasta ahora no hay una respuesta práctica de si vas a hacer un mal uso de la ley, pues entonces no te permito ese uso de la ley. La ley tiene que ser general siempre. Esto a lo mejor tampoco lo conoce la gente. La ley está prohibida que sea para un caso. Tiene que ser igual para todos. Otra cosa es que hay leyes que tienen nombre y apellidos. Sí, este caso... Eso claro, legislar a la carta. Este caso... Y algunas tentaciones hay, ¿no? Sí, no es la primera vez. Yo me acuerdo, yo estuve en un tema que fue bastante mediático, Olvido Hormigos. Sí, bien, sí. de acuerdo. Y aquello incluso, bueno, varios políticos se tiraron a la piscina sin saber realmente lo que había ocurrido, había dejado de ocurrir. Y lo que es el asunto, efectivamente, se archivó y se sobreseyó porque no había delito de ningún tipo, ningún asunto. Pero se reformó el Código Penal. Y se reformó con el resultado de que si ahora a mí alguien me hace entrega de unas cartas o de unos vídeos o lo que sea, yo no puedo difundirlos ni puedo publicarlos. Antes se podía.
Entonces, claro, tampoco se dan cuenta del rebote que tendría eso, y es que yo, por ejemplo, los epistolarios de García Lorca o de Benjamín o de cualquiera de estos no se podrían publicar porque son cartas privadas entre uno y otro. Y sí se ha reformado la ley en ese sentido, y eso se intenta ahora, por ejemplo, con algunos casos que además están en proceso. El procedimiento está vivo, está abierto. ¿Por qué? Porque eso es legislar la carta. Para un problema concreto, y es una tentación de autócrata, yo que tengo el poder voy a dar una solución concreta, que es la que a mí me interesa. Entonces eso hay que evitarlo, eso hay que evitarlo, tiene que legislar con carácter general en otras situaciones, pero no porque Pepe Pérez tiene este problema, voy a solucionar solo haciendo una ley ad hoc a propósito para este problema. Ya, pero por ejemplo en el caso del Vido el Vigo sí que hubo una modificación del código y esa modificación, digamos, ha servido a la sociedad. Sí, pues sí, en cierto modo ha servido a la sociedad. Yo no la había justificada y yo renuncio a mi privacidad, es mi problema. Pero efectivamente es con carácter general. A todo el que le pase eso, pues puede, ya sabe que puede incurrir en un delito si hace esto. No se ha hecho, a pesar de que ese sea el inicio de la reforma se hace para los casos que vengan después, claro, en primer lugar, por eso lo digo. Y todos ateniéndonos a la igualdad de la ley, el comportamiento es el mismo. No se hace para un asunto ya concreto, que efectivamente a ese asunto además no se le pudo aplicar, porque la ley entonces no amparaba ese tipo de comportamientos. Así que, vamos a ver, usted ha difundido esos vídeos o lo que sea, aténgase usted a las consecuencias. Ahora, a partir de ahora, el que lo haga, le vamos a poder castigar. Pero lo que no se puede decir es, esta reforma la voy a aplicar también retroactivamente a ese asunto. ¿Por qué? Pues porque efectivamente estoy acabando con la seguridad jurídica y es volver un poco a lo que decía el sire francés, el rey francés, cuando condenaba, decía, cartel en Montplaisir, porque así me place. Entonces hay que poner límites a la arbitrariedad. Sí, hay una cosa también buena para que la interprete la gente, y es que siempre en España se ha estado dando vueltas a que esa investigación de los procesos penales que dirige el juez, no la acusación, la investigación. Lo que es la instrucción. Sí, pero utilizo la palabra investigación porque es un poco más. Esa instrucción que hace el juez pase al Ministerio Fiscal. Y siempre hay un run del Poder Ejecutivo de querer cambiar esto. ¿Por qué? Porque si se le quitas la posibilidad de decidir qué prueba y qué no se va a hacer en cada investigación del procedimiento penal y se lo dejas al Ministerio Fiscal, que ya hemos dicho que la cabeza ha sido nombrada a dedo y que el resto son dependientes, pasa a tener mucha menos independencia la justicia. Y aunque haya gente que abogue por eso, estamos hablando del país de las maravillas, no de la realidad. Y la realidad, cuando tocamos temas trascendentes políticos, imagínate si un juez no pudiera investigar y fuera solo el Ministerio Fiscal. Esa era la que nos temíamos, porque con estos políticos que tenemos que se ensoberbecen y van copando todo el poder, pues nos temíamos esta. Y lo que han hecho es otra similar. Es decir, ahora no se puede acusar por cualquiera. ¿Veremos esa reforma también? Pues hay run, lleva habiendo run mucho tiempo, de si el Ministerio Fiscal va a ser el único que pueda pues ordenar y proponer esas investigaciones, con lo cual el juez se quedaría igual de comparsa en esa primera fase, que es la que luego determina qué pruebas tienes en un juicio. Bueno, conforme va avanzando el programa, cada vez estoy más convencida de que yo creo que es un programa problemático, porque además estamos ahondando en algo que muchas veces hemos hablado en otros programas con el profesor Collado, la necesidad de una seguridad jurídica para que el país funcione bien en todos los ámbitos, en el ámbito económico, político. Claro, cuando hablamos, dice, es que no se garantiza la seguridad jurídica, lo vemos como algo así. ¿Y esto exactamente qué quiere decir? Etéreo. Bueno, lo estamos definiendo, ¿verdad, profesor? Pues una cosa concreta que ha apuntado además Víctor. Retroactividad. Claro. Fíjate lo siguiente. Es que eso de la retroactividad... Estábamos hablando de Biden con los indultos preventivos, pero lo de la retroactividad se supone que es uno de los principios básicos del derecho, ¿no? Hasta donde yo llego, vamos, que es poco. Te podemos hablar de cuándo se lo cargaron, pero... todavía más llamativo. Esta proposición de ley de la que hablamos tiene efectos retroactivos. Plenos. En diciembre, es decir, hace un mes, hay un decreto ley 6 del 2023 sobre medidas urgentes para adaptar
la función judicial al plan de resiliencia y transformación, en la que se modifican las normas procesales, pero se dice expresamente que entrarán en vigor a los procesos judiciales que se inicien después del decreto ley. O sea, que hace un mes se habla de futuro y ahora retroactivamente. Eso es una barbaridad y además una contradicción con la confianza que tenemos los ciudadanos de qué normas vamos a aplicar. Que está prohibido en la Constitución. Claro. La Constitución, creo que es el artículo 9. Ahora mismo No, la ahora memoria mismo me puede no fallar, sé. no sé si el 9.3, el 9.1, prohíbe la retroactividad de las leyes. Es decir, que saquemos una ley que se aplique para una situación anterior. Entonces, Está No, prohibido. pero con un matiz. Porque la norma así nos sancionadora. claro. Pero claro, ahí viene otro tema, perdóname que te he interrumpido, que es cómo se copa el Poder Judicial para cuando yo haga algo contrario a la Constitución, ya llegarán los escalones pertinentes para declarar pues que el tema de los ERES pues hay que dejar libre a la gente que ha robado centenares de millones de euros. Claro, ya nos metemos en un sistema que va copando y destruyendo las garantías del mismo. Pues nada, me estáis generando muchísima tranquilidad. Miguel Ángel. Mira, otro punto que me escandaliza. En la proposición de ley se establece una medida relativa a los jueces y magistrados que se pronuncien públicamente. Dice la proposición más o menos, pero es importante la redacción, dice más o menos, se pronuncien públicamente sobre actuaciones o medidas de los partidos políticos o los gobiernos. Sobre actuaciones o medidas, es decir, si un juez, teóricamente, Ana, depende cómo se aplique, si un juez critica una medida sobre la ley de vivienda del gobierno de Castilla-Mancha o del gobierno de España, ese ya es crítico al gobierno de Castilla-Mancha y al gobierno de España. Por tanto, ese juez ya queda inhabilitado para cualquier proceso que afecte al gobierno de España y Castilla-Mancha. Es decir, que cercenan de forma brutal la libertad de expresión de los jueces. Sí. E incluso termino. También se excluye al juez en el caso de que, por ejemplo, escriba una carta al presidente del gobierno y dice, oye, presidente, esta norma no me gusta por esto. Escribe esa carta en privado, ya queda inhabilitado. Sí, se pide que los jueces no tengan opinión. Es decir, como si el juez fuera un autómata. Bueno, pero vamos a ver, por ejemplo, los militares en ejercicio tampoco pueden manifestar públicamente su Pero opinión es que el política. militar no tiene independencia. Claro, sí, está dentro de una entidad jerarquizada. Efectivamente, Sí. que es lo que le pasaba y lo discuten mucho con la Guardia Civil, si es un Sí. cuerpo militar o es un cuerpo policial y tal. Pero el juez más ínfimo, el juez de paz, es independiente, por definición. Por definición. Y nadie puede decir, y puede opinar lo que quiera, igual que un catedrático tiene libertad de cátedra, y eso no implica... Entonces, puede opinar lo que quiera. Ahora, si yo ya le digo, porque haya hecho, como decía a mí, una manifestación sobre, mire usted, pues a mí resulta que esta política de becas que está siguiendo usted desde el Ministerio de Educación no es acertada, ya no puede juzgar nada que afecte, aunque sea colateralmente, al Ministerio de Educación. Esto no tiene sentido. O sea, Bueno, queda poco tiempo y quiero tocar un tema más, el tema de las filtraciones. El tema, por un lado, de abrir causas judiciales a partir de denuncias en los medios de comunicación, también está explícitamente. Dice, cualquier medio, canal de comunicación o difusión. Bueno, ahí podríamos entrar en el debate de qué es un medio de comunicación o no. Y por otro lado, el tema de las filtraciones. Sí. No sé si vosotros en vuestro ejercicio habéis tenido filtraciones. Yo estoy convencida que las filtraciones obviamente salen de dentro, ¿no? Porque aquí cuando hemos tenido algún que otro juicio mediático, sí que es verdad que aquí en Toledo tampoco hay muchos. Pero bueno, siempre se ha dado acceso a los medios de comunicación de una manera o de otra, bien por pool, bien por personación. Pero yo estoy convencida que las filtraciones salen de dentro. ¿En vuestro ejercicio os ha tocado alguna vez algún juicio que se haya filtrado, alguna declaración? O sea, yo me he encontrado incluso que mi patrocinado, que se encontraba en prisión preventiva, sabía la sentencia antes de que la supiera yo, no había sido publicada. Con lo cual la cara que se me quedó, pues es... Ya, pero bueno, que las filtraciones salen de dentro. Sí, efectivamente. Las cosas son los compañeros periodistas, cada uno tiene sus fuentes y tal. Pero las filtraciones salen de dentro. Sí. ¿No se puede hacer nada contra las filtraciones? No, es que participa mucha gente, en un juego hay mucha gente. Esos contenidos son vistos por necesidad por muchas personas y tienen acceso de una manera operativa a muchas personas. A mí me ocurrió en un tema de la Audiencia Nacional, igual. Y me sorprendió que mi cliente me llamaba cuando yo tenía que estudiar
eran CDs lo que te daban, porque las causas son enormes. Yo estaba estudiando la causa y él ya sabía lo que había de importancia en un punto y se lo había dicho y me dijo quién se lo había dicho. Eso De dentro. normalmente, El que se lo había dicho era de dentro. Sí, normalmente en nuestro ejercicio, no político, no con causas políticas, tiene importancia menor, pero sí la importancia del otro tema que has tocado ahora, que querías hablar, y es el de, claro, se va a exigir iniciar una querella, ahora se puede tomar noticias o tomar las pruebas que tú quieras, y se va a exigir, claro, se restringe, se va a exigir que tú ya aportes algo más que noticias. Pero bueno, ¿qué capacidad tengo yo o ese sindicato Manos Limpias de investigar cosas que un periodista que lleva 2 años lleva buscando y encuentra? Ninguna. Con lo cual, es una restricción más al acceso a la justicia. Es decir, aquí hablamos del principio de tutela judicial efectiva, que es ese derecho que tenemos nosotros, muy amplio, uno de cuyas partes es el principio de acceso a la justicia, que se está vulnerando. El acceso a la justicia es parte de la tutela judicial efectiva, del artículo 24 de la Constitución. Y como tal, ese acceso a la justicia se ve restringido por esta norma. Es decir, si yo no puedo iniciar como yo quiera, que yo soy libre, un procedimiento penal con más o menos fundamento, que ya estimará el juez lo que yo le estoy escribiendo en una querella criminal, ya me están restringiendo. ¿Esto tiene una consecuencia? Pues a esos niveles políticos que estamos hablando. Yo quería apuntar una cosa, y es... el sistema judicial se pone en movimiento, se pone en marcha de una manera muy sencilla, y es por una denuncia. ¿Y qué es una denuncia? Poner en conocimiento de la autoridad la comisión de un delito, solamente ponerlo en conocimiento. Yo puedo llegar ante un puesto de la Guardia Civil, ante una comisaría de policía o ante un juez y decir, mire usted, me han robado. ¿Sabe usted quién ha sido? Ha sido en tal sitio, no conozco al sujeto. Y empiezan ellos a investigar. Yo no tengo por qué aportar más datos si no lo dispongo de ellos. O sea, yo no tengo por qué decir, no, me ha robado don Antonio López Arabia, que si no lo sé, no lo digo. Y ellos investigan. Lo mismo pasa con una noticia de prensa. Esa noticia la publica alguien y refleja algo que alguien ha comunicado, una fuente ha comunicado ese periódico. Bueno, pues yo lo pongo en conocimiento y el juez tendrá que hacer, o el Ministerio Fiscal, o la policía tendrá que hacer las indagaciones para ver si tiene visos de prosperar, si es real o no es real. Pero a mí no me pueden pedir, como ciudadano, ni como partido, ni como periodista, que yo acredite lo que estoy diciendo. Si yo no soy quien para investigar, yo lo pongo en su conocimiento mediante mi denuncia y usted haga con ello lo que estime conveniente. Claro. Y ese es el tema. Si yo ya empiezo a pedir una serie de requisitos, es decir, no se puede investigar una cosa porque haya sido por una noticia de prensa. Usted, como decía Israel, eso lleva detrás una investigación, lleva una serie de pasos. Compruebe usted si es verdad o no es verdad. Y si no es verdad, pues actúe usted en consecuencia. Y si es verdad, también. ¿Se puede hacer algo contra las filtraciones, para evitar las filtraciones en los juzgados? En la práctica pensamos que no, pero estamos hablando que normalmente esto ocurre en tribunales muy concretos, en la Audiencia Nacional, que tienen grandes medios, ingente personal, en el Tribunal Supremo. O sea, por ejemplo, todas las partes que están personadas, por ejemplo, por referirnos al caso de ayer, todas tienen acceso a una copia de esa declaración, ¿no? O sea, que más luego los funcionarios que han estado pasando la declaración. Hay una cuestión, las filtraciones no son malas ni están prohibidas. Es decir, si yo no digo que sean malas las filtraciones. Nuestro sistema... Yo digo que el uso de las filtraciones y por qué se filtra esto, por qué se filtra lo otro, por qué en este momento y yo lo digo. Eso. Bueno, pero como nos has pedido que seamos didácticos, nuestro sistema permite que los juicios sean públicos, las investigaciones públicas, excepto contados casos que tiene que declarar un juez. Entonces, hablamos de que el acceso al conocimiento de las causas judiciales es abierto y así tiene que ser, porque así lo hemos decidido. Claro, cuando una instrucción es pública, pero cuando está un caso bajo secreto de sumario también se filtra. Sí, y eso ya no yo ahí es. discrepo un poco con Israel. Había el sumario secreto, excepto para las partes que intervienen en él. Pero cierto es que, vamos a ver, hay dos bienes que hay que contrapesar. Una es la libertad de información y la libertad del ciudadano de estar informado, y otro, pues el derecho a la intimidad, que la causa sea más o menos secreto. ¿Cómo se ve eso? Efectivamente, pues yo entiendo que las filtraciones pues no se pueden evitar, y también entiendo que la gente tiene derecho a saber lo que se ha dicho, lo que hay. Pero en principio, porque con la ley de enjuiciamiento criminal en la mano, la declaración del señor Rejón no se debía haber filtrado, no se debe haber filtrado.
pero se ha filtrado. Ya Pero es está. pública, dejamos claro que es pública, salvo pero- que un juez diga lo contrario. No, es que una cosa es el secreto de sumario y otra cosa es que las actuaciones, excepto para las partes, siempre son secretas, en penal. Claro. Porque si no, pues sería la Bastilla Y sería las escarnio y tripotez serían tal. cosas que no Efectivamente. deben... Hombre, Pero con sirve eso para yo que contaré. la gente vea cómo es una sala de vistas, cómo es un proceso de instrucción Yo y tal. aquí recordaría a Bismarck cuando decía que los pueblos no tienen que saber ni cómo se hacen ni las leyes ni las salchichas. Hay veces que yo creo que es mejor que no sepan cómo son las salas de los juzgados de instrucción, que no sepan cómo funcionamos, porque la carencia de medios es absoluta. Gente, y todos tenemos un ideal de justicia, de solemnidad, de Sí, rigor claro, y por demás. eso ha sorprendido tanto ese lenguaje. No es... Sí, por eso efectivamente se ha sorprendido el lenguaje. Claro, sí. yo creo que más allá de la causa y más allá del interés mediático que lo tiene, ha sorprendido sobre todo el lenguaje. Yo lo último que escuchaba anoche en alguna emisora de radio era un ataque furibundo contra este magistrado diciendo que no sé qué, que no sé cuándo. Y había gente que dice, no, es que al parecer mantiene este hombre el tono, pero vamos, yo me fío de lo que Sí, sí, aquí se ha yo lo he dicho, de visto que es muchas habitual veces, y ya ese está. lenguaje y el empleado. Bueno, este es un programa, ya lo he dicho, en principio nació didáctico y pedagógico, yo no sé si es producente o no, o contraproducente, pero es un programa que abre, es un programa con ventanas. Los programas con ventanas, Miguel Ángel lo sabe, son aquellos programas que se abren y que cuando terminan, porque el tiempo nos lo marca, se queda con muchas ventanas abiertas, con lo cual es la mejor excusa para que volváis y sigamos hablando de estos temas, en los que yo reconozco que he aprendido pues bastante. Probablemente me quede mucho por aprender. Así que, Víctor, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Miguel Ángel, has disfrutado como yo. He disfrutado, muchísimas gracias. Sí. Y Israel, también un placer. Muchísimas este gracias. reencuentro con esta casa. Bueno, en los dos casos es reencuentro con esta casa. Por unas razones o por otras. Por unas pero razones sí, o por otras, es un después de reencuentro, muchos años. sí. Así que muchísimas gracias Sí, también, sí, sí. Israel. A ti. Y a todos ustedes, esperamos que este programa pues les haya resultado entretenido y sobre todo útil, que yo creo que ha sido muy útil. Hasta la semana que viene. Buenas noches.